Buen día, mi nombre es Paola Cifuentes, estudiante del séptimo trimestre de Psicología de la Universidad Bicentenaria de Aragua y voy a hablar un poco acerca de la psicopatología. Empecemos hablando acerca de qué es la psicopatología y principalmente la psicopatología es una rama de la psicología y también de la psiquiatría que se centra en el estudio de los trastornos mentales y los comportamientos anormales. Esta disciplina va a encargarse de investigar y también de entender las causas, el desarrollo, la manifestación y el tratamiento de las enfermedades mentales. Implica también una observación clínica de análisis de síntomas, evaluación de factores biológicos, psicológicos y sociales que contribuyen a los trastornos. Además de esta descripción y clasificación que va a realizar la psicopatología a los trastornos mentales, esta también busca explicar otros mecanismos que influyen o mecanismos subyacentes que conducen a que se produzcan estas alteraciones. Este conocimiento es fundamental para que se puedan desarrollar intervenciones terapéuticas para los mismos. Y pues eso se realiza utilizando diversas metodologías, como se plantea aquí, como los estudios de caso, las investigaciones epidemiológicas, los análisis neurocientíficos, para que se pueda avanzar en la comprensión de los trastornos mentales. Ahora, adentrando un poco acerca de la historia de la psicopatología, cómo surgió esto. Pues esta va a abarcar los periodos entre la antigüedad hasta la edad moderna, donde van a ocurrir una serie de cambios en la comprensión como tal de las enfermedades mentales y de los trastornos mentales y de sus tratamientos. Iniciando en la antigüedad, donde las enfermedades mentales se atribuían a causas sobrenaturales o causas divinas. Los antiguos egipcios, por ejemplo, decían que estos trastornos mentales o estos comportamientos anormales en ese entonces eran causados por espíritus malignos y pues eran los que generaban estos comportamientos extraños en las personas. En Grecia, por otra parte, Hipócrates ya fue uno de los primeros en sugerir que las enfermedades mentales no tenían una causa divina, sino podían también tener causas naturales, argumentando que eran el resultado del desequilibrio de los humores corporales que él postuló, que eran la sangre, la bilis amarilla, la bilis negra y la flema. Luego, durante la Edad Media, se volvió a retomar esa idea de que las enfermedades mentales eran producto de posesiones demoníacas y las personas pues normalmente eran afectadas por esto y terminaban siendo sometidas a exorcismos o incluso encarcelamientos. Sin embargo, posteriormente algunos eruditos islámicos como Avicena propusieron enfoques médicos y psicológicos para el tratamiento de las enfermedades mentales. Luego, en el Renacimiento, como en todos los ámbitos, también se marcó un punto de inflexión, em, porque hubo un renovado interés científico, así como en todos los en todos los ámbitos durante el Renacimiento, que la ciencia volvió a surgir en la mente como tal y en los trastornos mentales. Y aquí fue donde Paracelso y Johann Weyer em, desafiaron las creencias sobrenaturales acerca de que estos trastornos tenían un origen divino o demonológico y promovieron pues una visión más médica y más científica de los trastornos mentales. Y luego, en el siglo XVIII, Philippe Pinel pues revolucionó el tratamiento de los enfermos mentales, ya promoviendo en ellos un trato más humanitario. Luego, en el siglo XIX, la psicopatología pues ya comenzó a desarrollarse como una disciplina científica como tal. Y Emil Kraepelin fue un pionero en la clasificación de los trastornos mentales, creando ciertas categorías que aún influyen en los sistemas de diagnóstico actuales, como el manual DSM-5, que lo conocemos. Y también Sigmund Freud introdujo el concepto de psicoanálisis, ofreciendo otro punto de vista, otra comprensión de los trastornos mentales que era basada pues ya en procesos del inconsciente. Finalmente, para el siglo XX, pues ya hubo como una fusión entre la integración de los enfoques biológicos, psicológicos y sociales en la psicopatología y pues
también como el auge del desarrollo de los medicamentos psicofármacos aproximadamente en el año 1960, que contribuyó a la mejoría de muchos trastornos mentales que pues eran de origen como tal biológico. Y en las siguientes décadas, pues la investigación en neurocientífica y la investigación en genética, pues ha ayudado a avanzar mucho más la comprensión acerca de lo que son los trastornos mentales. Bien, ahora, ¿qué son los trastornos de ánimo? Los trastornos de ánimo son algunos de esos trastornos mentales que comprende la psicopatología y son un grupo de alteraciones significativas y persistentes en el estado emocional. Estas alteraciones van a manifestarse, puede ser como una tristeza profunda y duradera, que es conocida como la depresión, o como una euforia anormal, que se conoce más como manía. Y estos trastornos del estado de ánimo van a afectar pues como tal la capacidad de una persona para funcionar, para llevar a cabo su vida diaria y pueden tener pues en sí un impacto significativo en el bienestar general de la persona y en su calidad de vida. Los trastornos del estado de ánimo, como lo podemos ver aquí, incluyen el trastorno depresivo mayor, es caracterizado por episodios de depresión severa, la distimia o trastorno depresivo persistente, que es una forma crónica y menos severa de depresión, el trastorno bipolar 1 y 2, que es caracterizado por la alternancia entre un episodio depresivo, hipomanía, perdón, un episodio maníaco y un episodio depresivo, y el trastorno ciclotímico, que es una forma más leve y crónica del trastorno bipolar. Vamos a hablar un poco más acerca de estos. ¿Qué es el trastorno depresivo mayor? El trastorno depresivo mayor es una condición mental severa que se caracteriza por episodios de depresión profunda que afectan significativamente la vida cotidiana. Para hacer diagnóstico de un trastorno depresivo mayor, una persona debe experimentar al menos 5 de los siguientes síntomas en un periodo mínimo de 2 semanas. Los síntomas son los que podemos observar acá: ánimo deprimido la mayor parte del día o casi todos los días, pérdida de interés o placer en o casi todas las actividades, pérdida significativa de peso sin hacer dieta o aumento de peso, cambio en el apetito, insomnio, hipersomnia, agitación o retraso psicomotor observable, fatiga o pérdida de energía, sentimientos de inutilidad o culpa excesiva o inapropiada, disminución de la capacidad para pensar o concentrarse o indecisión, y pensamientos recurrentes de muerte y de ideación suicida sin un plan específico o intento de suicidio. El impacto como tal del trastorno depresivo mayor para una persona puede llegar a ser devastador, ya que puede afectar la capacidad de trabajar, estudiar, dormir, incluso comer, vivir en general y disfrutar pues de actividades que para esa persona antes eran placenteras. Ese también es uno de los marcadores del trastorno depresivo mayor. La etiología o las causas de este son multifactoriales. Pueden ser factores genéticos, pueden ser factores biológicos, pueden ser factores ambientales y, como tal, factores psicológicos. Y el tratamiento del trastorno depresivo mayor generalmente va a incluir una combinación entre farmacoterapia, psicoterapia y, en algunos casos, intervenciones neuromoduladoras. Ahora tenemos la distimia, que también es conocida como trastorno depresivo persistente. Y este va a ser una forma crónica de depresión que se caracteriza por un estado de ánimo deprimido que dura la mayor parte del día, más días de los que no, durante al menos 2 años en los adultos. Y importante destacar que pues, el criterio de este es durante al menos 2 años en adultos y 1 año en niños y adolescentes. Los síntomas de distimia como tal son menos severos que los del trastorno depresivo mayor, pero son más constantes, o sea, permanecen en el tiempo. Y los síntomas de distimia van a incluir la pérdida del interés o placer en las actividades diarias, sentimientos de desesperanza, baja autoestima, cambios en el apetito, poco o mucho apetito, insomnio, hipersomnia, falta de energía o fatiga y dificultad para concentrarse o tomar decisiones. Las personas que padecen de este trastorno a menudo pues van a describir su estado de ánimo como triste o como bajo todo el tiempo.
Este trastorno es debilitante y puede afectar significativamente, así como el trastorno depresivo mayor, la calidad de vida y el funcionamiento diario de una persona. Y el tratamiento de la distimia generalmente incluye psicoterapia, como la terapia cognitivo-conductual, y medicación antidepresiva. Ahora tenemos el trastorno bipolar 1 y 2. El trastorno bipolar es un trastorno del estado de ánimo caracterizado por cambios extremos en el estado emocional que van desde la manía o hipomanía hasta la depresión. Este se divide en dos subtipos, que los principales son el trastorno bipolar tipo 1 y el trastorno bipolar tipo 2. En el trastorno bipolar tipo 1 vamos a tener que se define por la presencia de al menos un episodio maníaco, y los episodios maníacos pueden ser tan graves que requieren hospitalización o incluyen síntomas psicóticos. Un episodio maniático se va a caracterizar por un estado de ánimo anormalmente elevado. La persona es irritable o es como muy eufórica, y va a tener una mayor actividad o energía durante el día. Y este episodio maníaco va a durar al menos una semana. Durante este periodo la persona puede experimentar pues síntomas así como de grandiosidad, de que nada le va a pasar, lo puede hacer todo, disminución de la necesidad del sueño, habla más rápido de lo normal, va a tener fugas de ideas, se distrae fácilmente, em, tiene un aumento de la actividad orientada hacia los objetivos, que básicamente quiere decir que se propone algo y lo quiere lograr ya y quiere lograr todos los objetivos propuestos que tenía previamente. Y pues participa en actividades de alto riesgo por eso mismo de la grandiosidad de que piensa que no le va a pasar nada y que es omnipotente y que puede hacerlo todo. El trastorno bipolar 2, tipo 2, va a caracterizarse en cambio por episodios recurrentes de depresión mayor y episodios de hipomanía. La hipomanía en este caso es una forma más leve de esta manía que ya expliqué anteriormente, que no causa como un problema significativo en el funcionamiento de la persona ni va a requerir hospitalización. Los síntomas de la hipomanía van a ser similares a los de la manía, pero no tan intensos. Este trastorno bipolar también va a tener, lógicamente, un impacto significativo en la vida de la persona, ya que va a afectar sus relaciones, va a afectar su trabajo y va a afectar su funcionamiento en general, porque es difícil este, eh, relacionarse con las demás personas que ven que es una personalidad variable que transita de altos a bajos, entonces pues eso hace difícil que la persona logre relacionarse de manera correcta y logre llevar una vida de manera correcta. Y el trastorno bipolar, el tratamiento del trastorno bipolar generalmente va a incluir estabilizadores del estado de ánimo, antipsicóticos y terapia psicoterapéutica. Ahora, el trastorno ciclotímico. El trastorno ciclotímico es una forma crónica y menos severa de trastorno bipolar. Este va a estar caracterizado por fluctuaciones en el estado de ánimo que incluyen numerosos periodos de síntomas hipomaníacos y síntomas depresivos que no cumplen con los criterios para un episodio hipomaníaco o un episodio depresivo mayor. O sea, básicamente el trastorno ciclotímico pues no es como algo intermedio entre una depresión y un trastorno bipolar, pero no va a cumplir con los criterios de ninguno de los dos. Es importante tener en cuenta que en el trastorno ciclotímico las fluctuaciones del estado de ánimo deben durar al menos 2 años en adultos y un año en niños y adolescentes, así como en la distimia. Y los síntomas de este trastorno ciclotímico van a incluir periodos de elevación del ánimo o irritabilidad, aumento de energía y actividad, disminución de la necesidad del sueño, periodos de tristeza y desesperanza, falta de interés en actividades anteriormente placenteras y problemas de concentración. Como podemos observar, pues tiene algunas características del trastorno depresivo, algunas características del trastorno bipolar en estos momentos donde existe esa hipomanía, y en los momentos donde hay falta de interés y periodos de tristeza y desesperanza, pero no cumple con la suficiente cantidad de criterios para clasificarse en ninguno de los dos, entonces lo clasificamos como un trastorno ciclotímico. Estos son menos severos que el trastorno bipolar pero igualmente van a causar suficientes malestares como para ser significativo para la vida cotidiana del paciente y crear un problema.
Y el tratamiento del trastorno ciclotímico va a incluir también estabilizadores del estado de ánimo, terapia psicoterapéutica para ayudar a manejar los síntomas y mejorar el funcionamiento diario. Bien, vamos a hablar ahora un poco de qué son los delirios. Los delirios son creencias falsas y fijas que se mantienen firmemente a pesar de que haya una evidencia contraria, es decir, a pesar de que se demuestre que eso realmente no está ocurriendo. Estos van a ser un síntoma común en varios trastornos psicóticos, como la esquizofrenia. Y los delirios van a variar según su contenido y pueden clasificarse en los siguientes tipos. Hay delirios de persecución, que son la persona que se siente perseguida, acosada, engañada. Los delirios de grandiosidad, la persona tiene un poder, un conocimiento, un talento o una importancia excepcional. Los delirios de referencia, la persona cree que ciertos gestos o comentarios o eventos están dirigidos específicamente hacia ellos. Delirios somáticos, donde la persona cree que tiene una enfermedad física o un defecto corporal. Delirios de control, la persona cree que sus pensamientos, sentimientos, acciones están controladas por fuerzas externas. Los delirios, pues para una persona pueden ser extremadamente perturbadores y afectar significativamente su calidad de vida. Pueden además llevar a comportamientos peligrosos, inapropiados y pueden, como todos estos trastornos, influir en sus relaciones y en su funcionamiento diario. Y el tratamiento de los delirios generalmente incluye antipsicóticos y psicoterapia. Por otro lado, las alucinaciones. Las alucinaciones son percepciones sensoriales que ocurren sin un estímulo externo real y pueden afectar cualquiera de los sentidos. Las alucinaciones auditivas, por ejemplo, van a ser escuchar voces o sonidos que no están presentes, que no están existiendo en el momento, y son las alucinaciones más comunes en los trastornos psicóticos. Las alucinaciones visuales, ver objetos, ver personas, ver luces y ver cosas que realmente no existen. Las alucinaciones táctiles es como sentir cosas en la piel, como insectos que le caminan o que alguien lo tocó, pero realmente no hay nadie allí. Alucinaciones olfativas, que es oler cosas que pues, no están presentes en el ambiente. Y alucinaciones gustativas, que es saborear cosas que no tienen una fuente externa, o sea, sentir sabores sin estar probando absolutamente nada. Como tal, las alucinaciones también son muy perturbadoras y pues van a ser síntoma de varios trastornos mentales, también como la esquizofrenia, y también pueden ser causadas no por trastornos mentales, sino por el abuso de sustancias o por incluso por afecciones médicas, por efectos adversos de medicamentos. El tratamiento de las alucinaciones generalmente va a incluir antipsicóticos y psicoterapia para abordar las causas y ayudar a manejar los síntomas. Ahora, ¿qué son los trastornos psicóticos? Ya hablamos de los trastornos del estado de ánimo, ahora vamos a hablar acerca de los trastornos psicóticos. Y los trastornos psicóticos son un grupo de enfermedades mentales que implican una desconexión de la realidad. Los síntomas principales van a incluir, de lo que ya hablamos anteriormente, delirios, alucinaciones y un discurso, una forma de hablar y una forma de comportarse de manera desorganizada, de manera no común. Los trastornos psicóticos pueden variar dependiendo de su severidad y de su duración y van a incluir la esquizofrenia, que es uno de los trastornos psicóticos más graves y duraderos, el trastorno esquizofreniforme, que es similar a la esquizofrenia, pero tiene una duración más corta, el trastorno esquizoafectivo, que se caracteriza por la presencia de síntomas tanto de esquizofrenia como de un trastorno del estado de ánimo, ya sea un trastorno depresivo o un trastorno bipolar. El trastorno psicótico breve, que se va a caracterizar por la aparición repentina de síntomas psicóticos, que dura menos de 3 meses, si no me equivoco. El trastorno delirante se va a caracterizar por la presencia de delirios persistentes, pero sin otro síntoma psicótico predominante asociado. El trastorno psicótico inducido por sustancias, bueno, como su nombre lo dice, está inducido por sustancias como drogas o como el alcohol, pero o también puede estar inducido por la abstinencia de alguna de estas. Y el trastorno psicótico debido a una condición médica, que pues los síntomas pueden estar causados por una lesión cerebral, un traumatismo craneoencefálico o una enfermedad neurológica como tal.
El tratamiento de los trastornos psicóticos generalmente va a incluir a antipsicóticos para manejar los síntomas y psicoterapia. Entonces vamos a profundizar un poquito en algunos de ellos. El trastorno psicótico breve es un trastorno que se va a caracterizar por la aparición repentina de uno o más síntomas psicóticos, como delirios, alucinaciones, discurso desorganizado, comportamiento extremadamente desorganizado o catatónico. Los síntomas del trastorno psicótico breve deben durar al menos un día, pero para clasificarlo como un trastorno psicótico breve, duran menos de un mes. Y pueden retornar eventualmente, eh, pero no es que esto tenga que ser un criterio para ser clasificado de esa manera. Estos trastornos pueden ser desencadenados por algún evento estresante o un evento significativo, por lo menos como la pérdida de un ser querido o algún trauma severo. Y los síntomas van a incluir delirios, como ya lo dije, alucinaciones, un discurso desorganizado, por ejemplo, hablar incoherentemente, o un comportamiento extremadamente desorganizado o catatónico. Y el tratamiento de este trastorno psicótico breve va a incluir antipsicóticos y terapia psicoterapéutica para ayudar a la persona a lidiar con el estrés y pues comprender lo sucedido. La esquizofrenia. La esquizofrenia es un trastorno mental crónico y grave que afecta la forma en que una persona piensa, siente y se comporta. Este se va a caracterizar por unos síntomas que se conocen como síntomas positivos, síntomas negativos y síntomas cognitivos que van a persistir por al menos 6 meses y van a afectar pues significativamente el funcionamiento diario de la persona. Los síntomas positivos son comportamientos psicóticos que no suelen estar presentes en las personas sanas. Y estos van a incluir delirios, alucinaciones, un discurso desorganizado, un comportamiento extremadamente desorganizado o catatónico. Los síntomas negativos son comportamientos que em, disminuyen en las personas o incluso se llegan a perder en las personas que tienen esquizofrenia, que va a ser por lo menos el aplanamiento afectivo, em, la, la alogia, que es la alogia, que es la pobreza del habla, la anedonia, que es la incapacidad para experimentar placer, la abolición, que es falta de motivación, y el aislamiento social. Y los síntomas cognitivos, que estos van a incluir, pues como tal, ya problemas de memoria, la atención, la forma de decisiones y la comprensión de la información. Como estadística general, la esquizofrenia afecta aproximadamente al 1% de la población mundial y suele comenzar normalmente en la adolescencia tardía o en la adultez temprana. No se conoce causa o etiología de la esquizofrenia, pero se cree que pues, es el resultado de varios factores genéticos, neurológicos y ambientales. Y el tratamiento para esta va a incluir antipsicóticos y psicoterapia para pues, mejorar las habilidades sociales, ocupacionales y desarrollar habilidades de enfrentamiento hacia esta afección. Ahora, el trastorno esquizotípico. El trastorno esquizotípico de la personalidad se caracteriza por un patrón de déficits sociales e interpersonales marcados por un malestar agudo y con capacidad reducida para las relaciones estrechas, así como por distorsiones cognitivas o perceptivas y comportamientos excéntricos. Las personas con este trastorno van a tener lo que se conoce como ideas de referencia, que ya lo mencioné y que creen que ciertos eventos o que todos los eventos de lo que ocurre alrededor están relacionados directamente con ellos, y creencias extrañas o un pensamiento mágico. Van a creer en poderes sobrenaturales, en que tienen telepatía, en que les leen la mente y por lo tanto, pues pueden experimentar alucinaciones leves también. Los síntomas de este trastorno van a incluir ideas de referencia, creencias extrañas o pensamiento mágico, percepciones inusuales, pensamientos y discursos extraños, suspicacia o paranoia, afecto inapropiado o restringido,
comportamiento de apariencia extraña, falta de amigos íntimos o confidentes y ansiedad social excesiva. El tratamiento de este, pues generalmente incluye la psicoterapia para ayudar a la persona a desarrollar sus habilidades conductuales y en algunos casos medicamentos antipsicóticos. Por otra parte, el trastorno esquizoafectivo, perdón, se caracteriza por la presencia de síntomas tanto de esquizofrenia como de un trastorno del estado de ánimo, que puede ser el trastorno depresivo o el trastorno bipolar. Para diagnosticar este trastorno debe haber al menos un periodo de 2 semanas en el que se presenten tanto los síntomas psicóticos, pero eh, sin síntomas significativos del trastorno del estado de ánimo. Y los síntomas del trastorno del estado de ánimo luego están presentes durante la mayor parte de la enfermedad. Los síntomas de este trastorno como tal van a incluir delirios, alucinaciones, un discurso desorganizado, que son la parte psicótica, un comportamiento extremadamente desorganizado catatónico, que vimos que ya son em, los marcadores de un trastorno psicótico como tal, y los síntomas ya sea depresivos, tristeza, pérdida de interés, cambios en el apetito, o los síntomas maníacos, que van a acompañar el trastorno psicótico para convertirlo en un trastorno esquizoafectivo. El tratamiento para estos va a consistir en una combinación de los antipsicóticos y algún estabilizador del estado de ánimo para ayudar a la persona y pues también acompañado de psicoterapia. El trastorno esquizofreniforme. El trastorno esquizofreniforme se va a caracterizar por la presencia de síntomas de esquizofrenia durante un periodo de tiempo más corto, específicamente entre 1 a 6 meses. Los síntomas de este van a ser similares a la esquizofrenia, como podemos ver aquí: delirios, alucinaciones, discurso desorganizado, un comportamiento catatónico y síntomas negativos, de los que hablamos de los síntomas positivos y negativos. Síntomas negativos son los que se pierden durante este trastorno, que puede ser una disminución de la expresión emocional, un aplanamiento afectivo o falta de motivación. Y el diagnóstico de este se va a hacer por la presencia de dos o más de alguno de los síntomas que ya mencioné. El tratamiento va a incluir antipsicóticos para manejar los síntomas y psicoterapia. Y finalmente la catatonia, que la mencioné pues en casi todos los trastornos psicóticos. Entonces la catatonia es un síndrome neuropsiquiátrico caracterizado por una serie de síntomas motores y conductuales anormales. Este puede presentarse en el contexto de varios trastornos mentales, como la esquizofrenia, como el trastorno bipolar, como el trastorno depresivo mayor, o en otras condiciones médicas, como incluso infecciones o trastornos neurológicos. Y vamos a tener que la catatonia pues va a englobar una gran cantidad de síntomas que van a ser por lo menos el estupor, que es la falta de actividad motora y de respuesta a los estímulos externos, la catalepsia, que es rigidez muscular y pues el mantenimiento de posturas que a veces son inusuales, la flexibilidad seria, que es una resistencia al movimiento pasivo, eh, que te van a mover, o sea, no es un movimiento que realiza la persona por sí misma, sino otra persona va a realizar el movimiento y hay una resistencia, y esa resistencia es leve, no es tan fuerte, pero es uniforme, se mantiene. Em, el mutismo, que es la ausencia del habla, el negativismo, que se entiende como la resistencia a seguir instrucciones o también a movimientos externos, cambios en síntomas posturales, va a haber también manerismos, que es como movimientos o gestos que son repetitivos y son un poco exagerados, son bizarros. Las estereotipias, perdón, los manerismos son estos movimientos, estos repetitivos, gestos bizarros exagerados, y las estereotipias son los movimientos repetitivos sin ningún propósito, o sea, se repiten sin razón aparente. La agitación, que después es actividad motora excesiva, también sin un motivo aparente. La ecolalia, que es
la imitación repetitiva del habla de otra persona, de una frase que dice otra persona o de frases incluso que dice la misma persona. O a veces la ecolalia también se presenta como la repetición de la última palabra de la frase que dice la persona. Y la ecopraxia, que es la imitación repetitiva de los movimientos de otra persona. El tratamiento de esta catatonia va a incluir benzodiazepinas como el lorazepam, y a veces también se incluye en algunos casos la terapia electroconvulsiva. Finalmente dejo las referencias de donde se extrajo la información, mayormente fue del manual de SM5, y muchas gracias por la atención.